Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve con las tres preguntas. El doctor José Ricardo Taveras justamente conversa esta noche con nosotros sobre ese tema. Adelante. Bueno, vamos a presentar de inmediato las tres preguntas que nuestro equipo, estas tres preguntas, se las formuló a José Ricardo Taveras. Y estábamos hablando sobre este asunto en el que se nos quiere meter por ojo, boca y nariz, que es en hacernos responsables de una buena parte de la migración ilegal haitiana. Adelante. El gobierno retiró el proyecto integral sobre trata de personas con la finalidad de buscar consenso para reintroducirlo en 45 días. ¿Ve usted posibilidades de que con algunas modificaciones la iniciativa encuentre apoyo? Tal como se ha expresado, este proyecto tiene que ver con una agenda de carácter internacional en lo que tiene que ver con la confrontación del crimen organizado transnacional, entre los que se encuentran la trata y tráfico de personas. El país, antes de ratificar el acuerdo, había aprobado la ley 107-03 sobre trata y tráfico de personas. De manera que esa ley nunca ha sido un inconveniente en este país. Ahora, ¿qué es lo que ha convertido este proyecto en un inconveniente? Sencillamente la inserción de aspectos sensibles que tienen que ver con el tema de políticas de control migratorio que podrían ser eventualmente peligrosas en las circunstancias geopolíticas en que se encuentra el país. Por supuesto que toda ley es perfectible, es mejorable. Si el gobierno asume la actitud de ver este proyecto como un plan para actualizar y mejorar y tapar los baches que pueda tener la ley 107-03, prescindiendo de los aspectos que contempla este proyecto de ley integral, es posible. Porque la realidad es que este proyecto lo que está haciendo es introduciendo una serie de cosas que son lesivas para la soberanía que el país necesita imprescindiblemente en materia migratoria. Por ejemplo, la aprobación del principio de no deportación y el hecho de poner al contribuyente dominicano a pagar impuestos para sostener una burocracia, que dicho sea de paso, es de los inconvenientes que tiene el proyecto, porque se crea toda una estructura burocrática para el sostenimiento de las políticas que contempla ese proyecto, y esa estructura se va a tragar una buena parte del presupuesto, de los impuestos que se están poniendo, en vez de que el gobierno procure que eso vaya a la Procuraduría General Especializada de Trata y Tráfico de Personas, que no tiene recursos para investigar, que es la gran debilidad del problema en el país. En ese contexto, si se trata de ver como una modificación a la 107-03, me parece viable y posible. Tomando en cuenta que la migración ilegal y el trabajo sin estatus migratorios legal, que es considerado forzoso al margen del trato laboral, junto con la explotación sexual se repuntan como trata de personas, ¿qué implicaría para República Dominicana verse en la obligación de acoger y proteger a todos los que estén bajo esas condiciones? Las implicaciones de asumir una legislación de ese tipo en la realidad geopolítica en que nos encontramos, vuelvo y digo, serían graves. Tan sencillo como que la realidad haitiana conlleva la tipificación en Haití de la trata
y tráfico de personas, imagínate tú cuando ya se trata de que hay toda una estructura de movilización ilícita de tráfico de personas hacia República Dominicana y hacia otros destinos. Factores de naturaleza cultural inclusive pueden conllevar a un agravamiento del problema si la República Dominicana asume legislativamente las obligaciones que contempla el proyecto. Sería grave porque podríamos ser objeto de sanciones internacionales en la medida en que nos obliguemos con una ley vinculante de naturaleza interna y no demos cumplimiento al tema. En esa materia, para el país de todas maneras, el problema es palos y boga y palos y no boga. Pero en un país y en una cultura como la haitiana, donde la violencia contra el inmigrante y el maltrato podrían ser realmente muy comprometedores para el país. Para que tengan ustedes un ejemplo de lo grave que puede ser, simplemente desen cuenta que estamos recién conociendo la noticia hace un par de meses de que el Central Romana, que es una compañía norteamericana, está siendo acusado de prácticas esclavistas contra sus ciudadanos, contra sus empleados de nacionalidad haitiana, que son los que hacen el corte de la caña. Si eso es así, sin haber aprobado la ley, imaginémonos lo que puede ocurrir y las repercusiones que podría tener para el tema de la producción nacional una ley de esa naturaleza. Se alega que estamos obligados por una convención a aprobar esa ley. ¿Es así? De serlo, ¿qué puede hacer el Estado dominicano frente a un compromiso tan suicida? Se alega que estamos obligados por una convención. Ciertamente la Convención de Palermo es el instrumento internacional mediante el cual se ha organizado todo un sistema de cooperación internacional para enfrentar la corrupción y la corrupción transnacional. Y en los temas de corrupción transnacional y de crimen organizado está en cierta medida, de una manera muy importante, el tema de trata y tráfico de personas. Ahí no es donde radica la problemática, porque si bien es cierto que ese convenio nos vincula en muchísimos aspectos que nosotros como sociedad debemos asumir, también es cierto que una cosa es organizar los protocolos y para facilitar la cooperación en enfrentar el crimen transnacional, y otra cosa es que legislativamente en el plano interno el país asuma una legislación que podría ser eventualmente suicida por las razones que ya hemos expuesto. La obligación, ¿hasta qué punto es cierta? Bueno, la obligación no va a pasar nada absolutamente si no se ratifica un hecho de esa naturaleza. Sin embargo, eso no es parte más que de una manipulación de naturaleza política que pretende hacer responsable a la oposición en sus momentos de gobierno del hecho de que se tenga que aprobar este proyecto de ley. Eso no es así, porque la ley 13703 primero se aprobó en un gobierno del partido de Hipólito, en el gobierno de Hipólito. Segundo, la ley nunca ha sido objeto de ningún tipo de inconvenientes, porque sencillamente no contempla aspectos que puedan limitar la soberanía nacional en el plano de la política migratoria. Y tercero, en cuando se trata de obligaciones de naturaleza internacional, el país puede acogerse a la legislación. La Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional han acogido realmente una figura que tiene mucho que ver con el hecho de que usted puede perfectamente firmar un convenio internacional y acogerlo, y la legislación interna adaptar el cumplimiento que usted haya hecho de ese proyecto, de ese convenio, a la realidad que usted tiene en su país. Eso ha sido debatido con reservas que han hecho estados de la Unión Europea y ha sido validado por la Corte Europea de Derechos Humanos.
ha sido validado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también en la República Dominicana el Tribunal Constitucional asumió en la sentencia 168 con el tema de la nacionalidad el derecho que tiene el Estado Dominicano de hacer reservas por la imposición que le hace la realidad de ser un Estado colindante con el colapso. Por eso es que yo he estado invitando al gobierno dominicano que se acoja a la teoría del margen de apreciación, que le permitiría perfectamente hacer una aprobación de una ley como la que nosotros ya tenemos, que sencillamente debe ser adaptada, actualizada y punto. No tenemos ninguna razón por qué sentirnos como delincuentes internacionales, porque sencillamente tenemos el derecho a sobrevivir a este caos que implica la vecindad con Haití.